material cristalino, ¿ya? Alrededor de un tercio de su composición es materia orgánica y 2/3 son minerales, ¿ya? Este tejido se está constantemente modelando y remodelando durante toda la vida para adaptarse a los cambios biomecánicos y para retirar, obviamente, el hueso viejo, dañado y sustituirlo por un hueso nuevo de mejor o mayor resistencia. Espérenme un poquitito. Estaban viendo la presentación, ¿cierto? Sí, ahora no. Sí. Sí, espérenme, es que no sé qué me pasó. Ahí va en la presentación, ¿cierto? Sí, ahí sí. Ya, entonces, el tejido óseo entonces es un tejido que también es multifuncional, ¿ya? Y nos va a permitir no solo la locomoción, que es como lo que más frecuentemente se conoce, sino que además tiene un rol protector, ¿ya? Sobre todo la parrilla costal y la caja torácica en relación a los tejidos del tórax y abdomen y la bóveda craneal, que nos protege el cerebro, ¿cierto? Además tiene un rol en el metabolismo y reservorio del calcio y el fósforo, y esto lo vamos a ver principalmente cuando hablemos de los procesos de resorción ósea y liberación de estos minerales al torrente sanguíneo. Además, funciona como reservorio de factores de crecimiento y citoquinas, así que también podemos hablar de que el hueso también es un tejido que es metabólicamente muy activo. Participa principalmente en la médula ósea en los procesos de hematopoiesis y además, junto con el reservorio de calcio y fósforo, también actúa en el equilibrio ácido-base. Recordando un poquito anatomía, ¿cierto? Tenemos distintos tipos de hueso de acuerdo a su forma, ¿cierto? Huesos largos, planos, cortos, irregulares, sesamoideos, etcétera, ¿ya? Y cada una de estas formas va a ser específica de acuerdo a la función que tenga cada uno de estos huesos. Como les mencionaba, el hueso está compuesto de una matriz orgánica y una matriz inorgánica. La matriz orgánica es una matriz que es resistente, pero tiene cierto grado de elasticidad que constituye aproximadamente el 30-35% del peso del hueso. Está compuesta principalmente por colágeno tipo 1, pero además tiene proteoglicanos, glicoproteínas y células, ¿ya? Entonces, esta es la parte donde están todas las células que van a participar en la formación y resorción del hueso. Y la otra parte, ya cerca del 70%, es la matriz inorgánica, que aquí vamos a tener los minerales, principalmente los cristales de hidroxiapatita de calcio, ¿cierto? Que van a darle la dureza y la resistencia a la compresión al hueso. Entonces, dentro de las células tenemos, ¿cierto?, la célula osteoprogenitora, ¿cierto?, que es esta célula madre con gran potencial de diferenciación y que se puede diferenciar dependiendo del estímulo en osteocito, que va a ser la célula del hueso propiamente tal, los osteoblastos, que van a ser las células formadoras de hueso, y el osteoclasto, que va a ser la célula que va a destruir o reabsorber el hueso.
esto a modo muy general, porque ya lo tienen que haber visto, ¿cierto? El sistema óseo se organiza en dos tipos de hueso, el compacto o cortical y el hueso esponjoso. ¿Ya? El hueso compacto o cortical está localizado principalmente en las diáfisis de los huesos largos o rodeando el hueso esponjoso. ¿Ya? Está compuesto por ostionas, que son estas capas concéntricas de matriz calcificada que tiene osteocitos localizados en estas lagunas, donde se van a empezar a diferenciar en los otros y se va a empezar a depositar en el fondo el calcio para formar el hueso. ¿Ya? Y en el centro de estas ostionas existen los canales de Volkmann por donde pasan los vasos desde el periósteo que le van a dar la nutrición al interior de este hueso cortical. Por otro lado están los conductos de Havertz, que los conductos de Havertz principalmente le van a dar la porosidad al hueso cortical y estos conductos son los que aumentan en patologías como por ejemplo la osteoporosis. Y todo este sistema está recubierto por esta membrana que es el periósteo, que es todo este tejido conectivo que contiene vasos, nervios, células, etcétera, que van a estar firmemente adheridos al hueso por estas fibras de colágeno denso que son las fibras de Charpey. Y por otro lado tenemos el hueso esponjoso, ya que está principalmente en las metáfisis, en las vértebras, en las costillas y en la pelvis, y que la gracia que tienen estas trabéculas, ¿cierto?, que caracterizan al hueso esponjoso, es que le dan soporte estructural al hueso sin aumentar el peso de este, cosa de permitir obviamente la locomoción, etcétera, sin requerir un gasto energético muy importante. Entonces, como mencionábamos, el hueso cuando está vivo es un tejido que es adaptable y que está en un estado de continuo desarrollo y reabsorción, ¿ya? En el año 1892, más o menos, un señor llamado Wolf se dio cuenta de que las trabéculas del hueso se orientaban en la dirección de las cargas mecánicas que soportaba el hueso. ¿Ya? Entonces, eso lo llevó a plantear esta teoría de que el hueso se adaptaba a las cargas recibidas, ¿ya? Y eso hoy en día se conoce como la ley de Wolf. Entonces, tenemos este proceso, ¿ya? Que es el proceso de modelación y remodelación ósea, ¿ya? Donde tenemos distintas etapas. Este modelado es el proceso mediante el cual el hueso va cambiando su forma y orientación por la acción de las fuerzas mecánicas, o sea, según lo que hablábamos de la ley de Wolf. Y el esqueleto en el fondo se va adaptando en función a estas cargas a las que se está sometiendo. En general, si nosotros vemos como el ciclo de la vida, los huesos se van ensanchando a medida que uno va envejeciendo y esto es obviamente en respuesta a todo este proceso adaptativo que ha tenido. El modelado es menos frecuente que el remodelado en la edad adulta y puede incrementarse en situaciones patológicas como por ejemplo el hiperparatiroidismo, donde ahí se va a estimular más el remodelado. El remodelado es este proceso complejo, ya mediante el cual el hueso se va a estar en constante renovación para mantener su resistencia y su homeostasis mineral, ¿ya? Este requiere de que haya una actividad coordinada entre osteoblasto, esta célula, ¿cierto?, formadora de hueso, y el osteoclasto, que es esta célula que es que reabsorbe hueso. Bien. Este proceso consiste básicamente en que cuando hay hueso viejo, ¿cierto? Estos osteoclastos van a reabsorber este material y luego se va a reemplazar por una nueva matriz de proteínas que se va a mineralizar para formar el hueso nuevo. Entonces vamos a tener estas cuatro fases, la de activación, la reabsorción, la de retorno o reposo y la de formación. En la primera fase, que es la fase de activación, ¿cierto? Se produce un reclutamiento de los precursores de los osteoclastos, ya un levantamiento de todo lo que son las células del revestimiento del endostio y la fusión de múltiples células que van a posteriormente formar los proosteoclastos. ¿Cierto? Estos se van a unir a la matriz ósea y se van a convertir en osteoclastos maduros que se van a activar.
Y esta fase va a durar aproximadamente unas 2 a 4 semanas. Posteriormente, la formación, la activación y la reabsorción que producen los osteoclastos va a estar mediada por muchos factores, que son estos que tenemos acá, que no sé por qué se me dio vuelta la imagen, después se los cambio. Ya, pero es básicamente la interacción que hay entre, no sé si se acuerdan, el rank y el rank ligando, ¿cierto? Entonces, la célula tiene estos receptores que son el rank, donde llega esta molécula de señalización que es el rank ligando, que desencadena toda una cascada de señalización que va a llegar finalmente a la activación de estos osteoclastos para generar la resorción. Y está la otra proteína, que es la contraparte, que es la osteoprotegerina, que como su nombre lo dice, protege el hueso. Entonces, cuando se activa la osteoprotegerina, bloquea el receptor de RANK, ¿ya? Para que el RANK ligando no se pueda unir, entonces inhibe la reabsorción. Y así es un constante va y viene entre estos dos procesos. Ya, durante la fase de retorno o reposo, ya, las cavidades contienen todas estas diferentes células, monocitos, osteocitos, etcétera, y esta fase va a básicamente guardar estas células en estas lagunas. Y esta fase va a durar aproximadamente 2 semanas. Después va a comenzar la fase de formación de hueso, ¿ya? Que dura aproximadamente 4 meses, ¿ya? Entonces, si nos adelantamos un poquito y pensamos, por ejemplo, en el proceso de consolidación de una fractura, a los 4 meses nosotros ya deberíamos tener hueso maduro, ¿ya? En ella, estos osteoblastos, ¿cierto? Van a formar una nueva matriz de proteínas, ¿cierto? Aquí abajito, que posteriormente se va a mineralizar, ¿ya? Y finalmente estos osteoblastos que están rodeando esta matriz nueva se van a diferenciar a osteocitos que se van a convertir en el revestimiento de esta capa de hueso. Entonces, cada uno de los ciclos de remodelado óseo va a dar lugar a una nueva osteona, ya que era esta unidad funcional nueva que habíamos hablado. Y esto se va a producir tanto en el hueso cortical como en el hueso trabecular. Bien. Y en un adulto, este proceso de remodelado cortical suele ser del 2 al 3% al año. ¿Ya? El hueso trabecular se remodela un poquito más rápido. Y hay muchos factores que van a regular este proceso, ya em, no solo los que vemos acá, ¿cierto? Que es la activación en el fondo de estas células, sino que también hay factores hormonales, como por ejemplo la principal hormona reguladora, que es la PTH, ya que básicamente responde a la homeostasis del fósforo y el calcio, y el ejercicio. ¿Ya? Esas son las dos cosas más importantes a la hora de evaluar los procesos de reabsorción ósea. ¿Ya? Y por eso, por ejemplo, una de las bases de la terapia de una osteoporosis, por ejemplo, es que la persona haga un programa de ejercicio, principalmente ejercicios que supongan una carga mecánica sobre el hueso, porque esta carga mecánica es lo que va a estimular este proceso de remodelamiento. Entonces, como les decía, ¿cierto? Lo de la homeostasis del calcio, si tenemos niveles normales de calcio, la tiroides va a secretar esta calcitonina que va a inhibir la actividad de los osteoclastos, se va a reabsorber calcio en los riñones y se va a bajar los niveles de calcio en la sangre. ¿Ya? Si hay bajos niveles de calcio en la sangre, la paratiroide secreta PTH que va a inhibir la reabsorción de hueso, ¿cierto? Perdón, va a estimular la reabsorción de hueso y se va a aumentar el nivel de calcio en la sangre. Bien, entonces, hablando ya de patología de los huesos, vamos a hablar principalmente de las fracturas, ¿ya? Y aquí tenemos que diferenciar algunos conceptos, ¿ya? La fractura, ¿ya? Es una solución de continuidad del hueso, ¿ya? Que se puede producir por un evento traumático de intensidad variable.
¿Por qué de intensidad variable? Porque va a depender mucho de la edad del paciente, del tipo de hueso y de si tiene alguna patología de base o no, ¿ya? Acá me quedó corrido, pero en el fondo la fisura va a ser una línea de interrupción simple que puede ser completa, completa, pero que no va a desplazar. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre una fractura y una fisura básicamente está dada por la conservación del periósteo. ¿Ya? Si se rompe periósteo es fractura, si no se rompe el periósteo es una fisura. Y la fractura expuesta es cuando esta solución de continuidad del hueso tiene exposición a el exterior, o sea, al aire, por solución de continuidad de la piel y de las partes blandas que la rodean. Hay distintas clasificaciones que uno tiene que considerar al momento de evaluar una fractura, ¿ya? Y una de ellas es esta clasificación de Cherney y Stern, que es para las fracturas cerradas, pero que toma en consideración el compromiso de partes blandas que tenga la fractura, ¿ya? Entonces se clasifica del 0 al 3, ¿ya? El 0 siendo cero daño de partes blandas y el 3 cuando hay una contusión extensa que tiene despegamiento cutáneo, destrucción del músculo, lesión vascular, etcétera. Y en general, los grados 2 y 3 se asocian a fracturas conminutas, que son estas fracturas que tienen muchos fragmentos óseos pequeñitos y que eso obviamente va a dificultar mucho más el proceso de reparación y consolidación. Entonces, en general, estas fracturas se tienen que operar. ¿Ya? Distinto de esta fractura, que es un trazo lineal, ¿cierto? No desplazado, etcétera, que probablemente podríamos intentar un manejo ortopédico. Y para las fracturas abiertas o expuestas está la clasificación de Gustilo y Anderson, ¿ya? Que también se clasifica de el 1 al 3, ¿ya? Y básicamente toma en consideración la energía del mecanismo, ¿ya? O sea, grado 1 baja energía, grado 3 alta energía, y también el compromiso de partes blandas, ¿ya? En el cual la grado 3C es cuando ya tiene asociada una lesión vascular, ¿ya? Y el último punto que considera es si la herida está limpia o contaminada, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que se cayó en bicicleta tiene una fractura expuesta, pero esa fractura expuesta no estuvo en contacto ni con el suelo, ni con el barro, ni con agua, ni con nada, perfecto, podría ser una herida limpia, entonces podría ser, si es que no tiene lesión de partes, mucha lesión vascular ni pérdida en el fondo de tejidos blandos, podría ser una tipo 1. Pero, por ejemplo, un paciente con un accidente cuando hacía, por ejemplo, esquí acuático, ¿ya? Se cae, fractura expuesta, pero cae al agua, es cierto, a un lago donde el agua probablemente está contaminada, ya esa ya pasaría a ser una grado 3, ya, y ahí tendríamos que ver una grado 2 o 3, ya dependiendo de la lesión de partes blandas y vascular, ya, pero como ya está contaminada, inmediatamente implica que puede haber más riesgo de infección. Y por eso todas las fracturas expuestas, independientes de si son limpias o contaminadas, requieren una antibiótico-terapia profiláctica inicial, ¿ya? Que en los casos de las 1, 2 y 3A es con penicilina sódica, ¿cierto? Con amicacina endovenosa. Y en los grados 3B y 3C sería además asociado a metronidazol para cubrir ahí los gram negativos, ¿cierto? También hay que tener en consideración, como les decía antes, si el paciente en el cual nosotros estamos evaluando la fractura tenía algún tipo de alteración ósea estructural de base, como pueden ser displasias óseas, fracturas en hueso osteoporótico o fracturas en hueso patológico, porque tenga una lesión tumoral, porque tenga algún factor nutricional, hepatopatía, etcétera, que genere una disminución de la densidad mineral ósea, o algún factor local, por ejemplo, uso de radiación, etcétera, que pueda estar afectando ese hueso. Otra cosa importante es la cadencia del traumatismo, ¿ya? Es distinta una fractura que es por
un impacto directo en el momento versus una fractura que se produce por múltiples impactos seguidos, ciertos repetitivos sobre un mismo hueso. Y ahí podemos distinguir lo que se conocen como las fracturas por sobrecarga o las fracturas por estrés, ¿ya? Estas fracturas por estrés se pueden diferenciar en dos formas. Las fracturas por fatiga del hueso, que en general se ven en deportistas, donde hay un hueso estructuralmente normal que está sometido a traumatismos repetitivos, ¿ya? Versus la fractura por insuficiencia, donde aquí el hueso, en el fondo, la calidad del hueso es mala, entonces hay esfuerzos mecánicos que exceden un poquito la capacidad del hueso de tolerarla y se rompen, como por ejemplo en la osteoporosis. Existen distintos tipos de fractura dependiendo de cuál sea el mecanismo, ¿ya? Em, y esto también nos va a ayudar un poco a entender cuál es el rasgo de fractura que nosotros vamos a encontrar después, ¿ya? En niños, por ejemplo, son bastante frecuentes las fracturas por compresión, donde podemos ver fracturas en lo que se conoce como tallo verde, donde no se genera este rasgo de fractura típico que uno ve en el adulto, sino que se produce como cuando uno quiebra una ramita verde de un árbol, ¿cierto? Que no se rompe por completo, pero queda ahí medio deshilachado, ¿ya? El cuadro clínico de las fracturas, efectivamente, nosotros vamos a tener el antecedente de un traumatismo previo, ¿cierto? Va a haber dolor que se va a exacerbar con movimientos activos y pasivos, que esto lo va a diferenciar un poquito de las lesiones de partes blandas o miotendinias, ¿cierto? Donde ahí el dolor va a ser más que nada en la actividad, va a estar asociado a impotencia funcional, puede haber en ciertos casos acortamientos y aumentos de volumen y o equimosis en la extremidad, y puede haber presencia de desplazamientos, que eso puede generar una deformidad evidente que uno puede ver en la inspección del paciente. Y siempre tienen que ir a sospechar que pueda haber una lesión vasculonerviosa asociada a la fractura, ya sea por desplazamiento, por compromiso de partes blandas, por el mecanismo del trauma, etcétera. ¿Ya? Entonces, siempre dentro del examen físico tenemos que ir a evaluar esto. El diagnóstico, el primer paso siempre, chiquillos, historia y examen físico, para todo, ¿ya? Historia y examen físico. Y después nos vamos a apoyar con la imagenología, ¿ya? Donde obviamente en la radiografía simple es el primer paso en el abordaje de una fractura, ¿ya? De una sospecha, ¿ya? Y esto nos va a permitir en el fondo evaluar si efectivamente el hueso está fracturado, y se tiene que tomar en mínimo dos planos, ¿ya? O sea, siempre una fractura se tiene que evaluar con dos proyecciones como mínimo. Hay otras específicas que requieren tres, ¿ya? Pero mínimo, mínimo, dos proyecciones y tienen que incluir el segmento afectado en toda su totalidad. Por ejemplo, sospechamos una fractura de fémur, el fémur va desde la articulación de la cadera, ¿cierto? La articulación femoroacetabular hasta la rodilla, ¿cierto? Entonces, tiene que incluir cadera y rodilla la proyección para ser correcta. Y tenemos otras modalidades de imágenes como el TAC, ¿ya? El TAC es bastante útil cuando tenemos sobre todo fracturas conminutas, donde nos permite hacer una reconstrucción tridimensional de la fractura y eso nos va a ayudar en la planificación quirúrgica. O cuando tenemos alta sospecha de que puede haber una fractura, pero en la radiografía no se evidencia un rasgo claro que a mí me diga que ahí hay fractura. Entonces, si a mí me quedan dudas, porque clínicamente, anamnesis y examen físico, clínicamente es muy sugerente de fractura, yo le puedo pedir un escáner. ¿Ya? Esto, por ejemplo, en fracturas de escafoides que muchas veces no se ven en la radiografía, o si estoy sospechando, por ejemplo, una fractura por estrés que no siempre se van a ver en la radiografía. Lo mismo para la resonancia. La resonancia además nos va a entregar muy buena información sobre las partes blandas. ¿Ya? Entonces ahí, dependiendo del compromiso de partes blandas, también podría ser una buena herramienta. Y
es necesario pedirlas, por ejemplo, cuando tenemos fracturas vertebrales en pacientes con osteoporosis, porque ahí se pueden producir fracturas por aplastamiento y compromiso también de la parte neural por la continuidad con la médula espinal. Entonces, en esas sí o sí, siempre evaluarlas con resonancia. Bien, y en niños, las lesiones traumáticas de las epífisis, porque puede haber compromiso ahí del cartílago articular. Entonces, obviamente, para evaluar cartílagos es mejor la resonancia. Y la ecografía, ya obviamente es de menos utilidad para evaluar hueso, ya igual un ecografista musculoesquelético entrenado puede diagnosticar fracturas con ecografía, pero no es lo habitual. Pero sí nos va a ayudar como segunda opción en la exploración de estas lesiones epifisiares en los niños y obviamente para evaluar las lesiones vasculonerviosas. Entonces, como veíamos, las fracturas pueden tener distintos rasgos, ¿cierto? Pueden ser lineales, pueden ser oblicuas, pueden ser espiroideas, ¿ya? Pueden ser en cuña, pueden tener desplazamiento o pueden ser con minutas, ¿ya? O pueden tener compromiso articular, ¿ya? Y acá tenemos la más grave que es con minuta con compromiso articular. Entonces, mientras más con minuta y mientras más desplazada la fractura, mayor necesidad de resolución quirúrgica va a haber. En cuanto a los tipos de consolidación o cómo vamos a lograr reparar esta fractura, vamos a tener dos tipos, la directa o primaria y la indirecta o secundaria. La directa se va a producir cuando nosotros tengamos una reducción anatómica completa, es decir, que el fragmento de la fractura quede completamente alineado como era antes de la fractura y cuando haya ausencia completa de movimiento, ¿ya? Y eso lo vamos a lograr generalmente cuando hacemos una osteosíntesis con placa, ¿ya? Y aquí no hay formación de callo óseo, ni participación del cartílago, ni nada de eso. Entonces, como que la fractura se consolida absolutamente pareja y lisa. Y la consolidación indirecta es cuando tenemos fracturas que no están estabilizadas quirúrgicamente o en las que persiste cierto grado de movilidad entre los fragmentos, ¿ya? Y esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando hacemos osteosíntesis con clavo o con fijadores externos, ¿ya? Y esto sí vamos a tener formación de callo ósea, ¿ya? Vamos a tener un hematoma inicial, ¿cierto? Formación de este callo, la osificación del callo y finalmente la remodelación de ese callo. Aquí tenemos una tablita donde están los factores que influyen en el proceso de consolidación de las fracturas. Y aquí tenemos factores que promueven la consolidación, algunas hormonas, ¿cierto? Hormonas del crecimiento, la insulina, los anabólicos, las hormonas tiroideas y la calcitonina, la vitamina A y la vitamina D, y esto es súper importante porque a nivel poblacional en Chile tenemos mucha deficiencia de vitamina D. ¿Ya? Entonces, siempre que tengan un paciente con fractura, es bueno evaluar los niveles y suplementarlos si es que es necesario. Algunos factores de crecimiento y obviamente el ejercicio. ¿Ya? Como les decía, este estímulo mecánico sobre el hueso es lo que va a estimular de mejor manera la formación de hueso nuevo. ¿Ya? Y hay algunos estudios con cámaras hiperbáricas, ¿ya? Que en el fondo esta sobredosis en el fondo de oxígeno va a mejorar obviamente la vascularización, el aporte de oxígeno y el metabolismo del hueso en sí. Y factores que dificultan la consolidación, obviamente patologías crónicas como la diabetes o déficit hormonales como la hormona del crecimiento pueden influir. El tratamiento con corticoides, sobre todo si son corticoides sistémicos, pacientes con patología reumatológica, ¿cierto? Que están con tratamientos de larga data de corticoides, eso va a enlentecer la mineralización ósea. Obviamente factores nutricionales, ¿cierto? Súper importante. Uso de AINES,
ya en general, porque los AINES tienen un efecto anticoagulante que en el fondo nos va a disminuir también la formación del hematoma y de la matriz en la que se va a formar este callo. Algunos factores físicos, como por ejemplo, que se mueva mucho la fractura o que entre medio de los fragmentos de la fractura hay interposición de, por ejemplo, tejidos blandos, ¿ya? Eso también puede generar retraso en la consolidación. Que haya hipoxia, obviamente una extremidad que está isquémica, es lo contrario a la cámara hiperbárica, ¿cierto? Vamos a tener poco aporte de oxígeno, por lo tanto baja el metabolismo y baja la reparación. ¿Ya? Y otras cosas de nervación, presencia de infección, obviamente, porque va a haber un proceso inflamatorio ahí presente. Entonces, los principios generales del tratamiento de las fracturas, dígame, Con lo anterior, en ese sentido, ¿sí? si alguien se fractura, ¿conviene comenzar a suplementar con vitamina D o como que Ah, debería ser de antes? no, no, en el momento tú lo empiezas a suplementar con la vitamina D, ¿ya? Ahora siempre es importante tomar los niveles, ¿ya? Porque dependiendo del grado de deficiencia de vitamina D, es qué tan agresivo tienes que ser tú con la suplementación, ¿ya? ¿Por qué? Normalmente uno ve en las farmacias que venden vitamina D, no sé, de 400, de 800 unidades, ¿ya? Pero eso es insuficiente para revertir una deficiencia, eso sirve solo como de mantención. ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene una deficiencia, tú tienes que hacer cargas con, no sé, pues dosis semanales de 50.000 unidades, ¿cierto? Por 2 meses, hasta lograr recuperar los valores aceptables que tú necesitas para ese paciente y ahí le puedes dejar una dosis de mantención, ¿ya? Porque recuerden, la vitamina D nosotros no la obtenemos generalmente de la dieta, ¿ya? Entonces, necesitamos exposición solar para poder metabolizarla, pero obviamente no le vamos a decir al paciente que salga a tomar sol y le dé cáncer de piel, ¿ya? Entonces, en esos casos, mejor suplementarla, Ya, ¿sí? súper. Gracias. Bien, entonces, como les decía, tenemos opción de manejo conservador y de manejo quirúrgico, ¿ya? En el manejo conservador, nosotros lo que tenemos que lograr es reducir los desplazamientos, ¿ya? O sea, en una primera instancia, tomamos placas, vemos si hay desplazamientos de los fragmentos, si es que hay desplazamientos, se puede hacer una reducción cerrada, que en el fondo ahí se movilizan los fragmentos y se trata de lograr una buena alineación y esto tiene que ser logrado en los 3 ejes, en 3 planos, ¿ya? Entonces se tienen que tomar distintas proyecciones para verificar que esté con buena alineación y posteriormente inmovilizar esta extremidad, ¿ya? Y el tratamiento quirúrgico, que es la osteosíntesis, ya hay miles de tipos, miles de técnicas para hacerlo, que va a depender del tipo de hueso, del tipo de fractura, etcétera. ¿Ya? Pero básicamente son los fijadores externos, las placas y los tornillos, los clavos endomedulares y los cerclajes y obenques, que estos generalmente se usan, por ejemplo, para las fracturas de patela o las fracturas de olecranon, ¿ya? Los clavos endomedulares en general para los huesos largos, y las placas y tornillos para las fracturas muy conminutas. Bien, entonces acá un poco lo mismo, ya algunos ejemplos ya de manejos para algunas fracturas específicas, ya por si lo quieren revisar, esto no es necesario que lo sepan, ya, pero acá algo importante, por ejemplo, las fracturas expuestas generalmente se van de fijador externo, ya. En cuanto a las complicaciones, ya esto es importante también que lo conozcan, ya vamos a hablar de de estas 5 complicaciones que son las más frecuentes, ya. La fractura expuesta es una urgencia que es no derivable, ya, o sea, yo tengo que hacer el manejo inicial de la fractura expuesta en el momento y una vez que tengo estabilizada esa fractura, recién ahí la puedo derivar. ¿Ya? La fractura de tibia es la más frecuente, ¿ya? Y algunas complicaciones, obviamente, como están expuestas y puede haber contaminación, son las infecciones como la osteomielitis y obviamente las alteraciones de la consolidación, porque como están asociadas a daño de partes blandas, a mucho desplazamiento, etcétera, obviamente la consolidación es más difícil. Y como les mencionaba antes, la clasificación de Gustilo es la más utilizada, que aquí también tienen un resumen.
Entonces, el manejo de la fractura expuesta, lo primero que hay que hacer es mucho aseo, ya con suero fisiológico, 3 a 10 litros a chorro. ¿Por qué? Porque yo tengo que barrer con todo el material contaminado que hay en esa herida. Segundo, antibióticos endovenosos, ya este es otro esquema de tratamiento. Ojo que los esquemas de tratamiento van a depender un poco del centro asistencial en el que estén ustedes, ¿ya? Cefazolina es algo que hay en todos lados, ya entonces nosotros podemos partir con un tratamiento con cefazolina y le agregamos gentamicina a los grado 2 y clindamicina a los grado 3. Vacuna antitetánica, sí, a todos, ¿ya? Si es refuerzo, si es primera dosis, da lo mismo, pero todos se van de antitetánica. Y para el traslado, no suturar la herida, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto probablemente le tengan que hacer aseo quirúrgico, etc. Se cubre con un apósito estéril, se ponen valvas largas y abiertas, ya para estabilizar la herida, pero sin cubrirla. Y cuando llega ya al traumatólogo, en el fondo, le hacen su aseo quirúrgico y la osteosíntesis correspondiente. Entonces, dentro de las complicaciones tenemos la distrofia simpático-refleja o el síndrome de dolor regional complejo, ¿ya? Esta es una respuesta anormal que tiene el sistema nervioso autónomo secundario a una lesión o un traumatismo, ¿ya? Y que la verdad es que la causa no se conoce por completo, pero se cree que es una combinación de factores, ¿ya? La clínica puede presentarse de semanas a meses después del evento y se caracteriza por un dolor muy intenso, urente, alodínico, clásico de las neuropatías, ya asociado a eritema y edema, cambios tróficos de la piel y faneros y osteoporosis moteada, ¿ya? Y el diagnóstico suele ser clínico y el manejo es con analgesia y estabilizadores de la conducción nerviosa. Esto generalmente lo ven los fisiatras. La retracción isquémica o de Volkmann se produce por isquemia de los músculos del antebrazo. Esto es netamente de la mano, ¿ya? Y esto va a generar un daño muscular que va a llevar a una contractura permanente de la mano y los dedos, ¿ya? Y esto generalmente, esta isquemia es secundaria a un síndrome compartimental del antebrazo, que vamos a hablar después del síndrome compartimental, pero básicamente este aumento de la presión del compartimento del antebrazo va a generar oclusión vascular y eso va a generar la isquemia. Entonces, la clínica también semanas o meses, ¿ya? Y obviamente vamos a tener el antecedente de la fractura, que generalmente son fracturas supracondilias de húmero, ¿ya? Y vamos a ver esta mano retraída, ¿cierto? Con esta mano en garra, ¿ya? Mano en garra. El diagnóstico también es clínico y el manejo es con kinesioterapia y con cirugía, que acá la cirugía básicamente busca ir a liberar las adherencias y liberar posibles compresiones que pueda haber que estén generando la oclusión vascular. El síndrome compartimental, como les decía, ocurre por un aumento de la presión dentro de los compartimentos musculares, ¿ya? Recuerden que los músculos están rodeados por fascias, ¿ya? Y estas fascias, que son tejido fibroso, no son distensibles. Entonces, si yo tengo una fractura, sobre todo de un hueso largo que suele ensangrar, ya esta sangre va a empezar a llenar este compartimento, pero va a llegar un momento en el que ya no va a poder expandirse más y eso va a generar un aumento de presión tan importante que los vasos sanguíneos van a colapsar, ¿ya? Y esto es importante porque es una urgencia traumatológica. ¿Por qué? Porque esta isquemia y esta lesión y esta compresión neural puede generar daño irreversible y eventualmente podríamos necesitar incluso la amputación del miembro en casos extremos. Entonces, en este caso, a diferencia de los otros, la clínica se presenta horas después del evento. Y una de las características más importantes es que es un dolor que no se correlaciona con lo que uno está viendo clínicamente, ¿ya? O sea, es un dolor demasiado intenso que uno ni siquiera puede tocarle la piel al paciente porque el dolor ya es, el paciente te va a decir es 20 de 10, 30 de 10, ¿ya? Se asocia a edema y a disminución de los pulsos distales. Y eso es súper importante. Siempre que tengan una fractura, acuérdense que puede haber lesión vasculonerviosa asociada. Entonces, en el examen físico, yo siempre voy a evaluar los pulsos distales a la fractura.
¿ya? El diagnóstico es clínico y hay algunos dispositivos con los que yo puedo medir la presión intracompartimental, ¿ya? Esos dispositivos no están en todas partes, así que muchas veces el diagnóstico lo tenemos que hacer solo con clínica, ¿ya? Y el manejo, ya, obviamente, si el paciente está con yeso o con algún tipo de inmovilización rígida, hay que retirarlo, ya hay que levantar la extremidad, cosa de que por gravedad bajen los fluidos, ¿cierto? Y se tiene que hacer una fasciotomía, que al final la fasciotomía, ¿qué es? Hacer un corte a lo largo de toda la extremidad, liberando la fascia para que se libere la presión intracompartimental. La TBP, ya esta complicación de las fracturas también se presenta días después del evento y se caracteriza por dolor, empastamiento, edema, eritema y cianosis. El diagnóstico se hace con el Doppler venoso de extremidades inferiores y el tratamiento de la trombosis es con anticoagulantes, ¿ya? Y si está contraindicada la anticoagulación, en casos de hemorragia digestiva alta o accidentes vasculares encefálicos, se pone un filtro de vena cava inferior para prevenir complicaciones asociadas a la TBP, obviamente. Como el TEP. Ya, el TEP puede ser una complicación derivada de la trombosis venosa profunda, ya, y este también se puede presentar en días, ya, se caracteriza por un dolor torácico, disnea, desaturación, podemos ver en el electrocardiograma presencia de taquicardia sinusal, ¿cierto? Es de inicio súbito, ya, y se puede ver un exudado hemorrágico en ocasiones, ya. Cuando se complica puede haber asociación de fiebre, hemoptisis y presencia de síncope. El diagnóstico definitivo se hace con el angiotac de tórax. Obviamente hay algunas pruebas como el dímero D que uno puede tomar antes, pero en realidad la sensibilidad no es muy buena, ¿ya? Y el manejo también con anticoagulantes, ¿cierto? Y cuando es masivo, ya obviamente puede haber un cor pulmonar, así que hay que hacer un ecocardiograma y se puede hacer trombolisis o de frentón cirugía. La embolia grasa, otra complicación, ya esta también principalmente se da igual que el tromboembolismo pulmonar, pero en este caso el émbolo es de grasa y este también se presenta principalmente cuando hay fractura de huesos largos, ¿ya? La clínica también se presenta en horas y se presenta igual que el TEP como un distrés respiratorio, puede haber compromiso de conciencia si es que el émbolo se va hacia el cerebro y una característica importante es que presenta un rash petequial. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen esta clínica, paciente posoperado, paciente posfractura, que hace una insuficiencia respiratoria, pero además le aparece un RATS que antes no tenía, sospechen embolia grasa. ¿Ya? El diagnóstico es clínico y el manejo en estos casos es netamente de soporte. Y por último, las lesiones nerviosas, ¿ya? Acá vamos a tener un déficit neurológico que puede variar, ya dependiendo del nervio comprometido, desde parálisis, hipoestesias a reflexias, etcétera, ¿ya? Aquí tenemos distintos tipos de lesión de los nervios periféricos, ¿ya? Donde tenemos principalmente tres, ¿ya? La neuropraxia, la axonotmesis y la neurotmesis, ¿ya? La neuropraxia es la más leve, ¿cierto? Hay una interrupción temporal de la conducción nerviosa, pero no hay daño en la estructura del nervio, ¿ya? Y esta función generalmente se va a recuperar en semanas o meses, ¿ya? No hay degeneración axonal, pero puede haber algún grado de degeneración de la vaina de mielina. La axonotmesis sí implica un daño axonal, ¿ya? Y de la mielina, pero la estructura de soporte del nervio, ya el epineuro, el perineuro y el endoneuro están intactos, ¿ya? Esto es súper importante porque si el tejido conectivo que soporta el nervio está intacto, el nervio, a pesar de estar lesionado, sigue el trayecto de estas estructuras de sostén y logra regenerarse por completo. Cuando hay pérdida de continuidad de este tejido conectivo, como ocurre en la neurotmesis, ahí el nervio no tiene capacidad de regenerarse, por lo tanto ahí el manejo es quirúrgico. ¿Dudas hasta ahí? ¿Profe?
Diga. En el tema de complicaciones, Ujú. para las complicaciones como embolia grasa ¿Ya? o la retracción isquémica, síndrome Sí, compartimental, ¿hay algún como factor de riesgo o algo que nos haga pensar que pueda? Porque, por ejemplo, el TEP sí lo tiene, uno sí, de, pero sí. para estas otras, Para la embolia de grasa y para las otras, bueno, para la distrofia simpático de refleja, como te decía, las causas no son muy conocidas, muy entendidas, ¿ya? Pero acá sí hay factores, perdón, sí hay factores genéticos que pueden influir, algunos factores ambientales y psicológicos también, ¿ya? Pero como te decía, como que se desconoce un poquito la fisiopatología de esta condición. ¿Ya? En los otros, ya la retracción isquémica, el síndrome compartimental, la embolia de grasa y las lesiones nerviosas, no hay nada, ¿ya? O sea, ahí es mala suerte, ya, muchas gracias. ¿ya? ¿Dudas? Bien. ¿Quieren hacer un pequeño break o seguimos nomás? Ustedes me dicen. Vamos como en la mitad más o menos. ¿Seguimos? Alguien me escribe, espérenme. Sí, seguimos, ya. Ok. Entonces, pasamos ahora a cartílago y sinovial. Ya, las articulaciones obviamente son conexión entre segmentos del esqueleto, ¿cierto? Y se van a clasificar según su grado de movilidad en articulaciones sinartrósicas, que no tienen movilidad, como las suturas, por ejemplo, las anfiartrosis, que tienen movilidad restringida, ya, por ejemplo, la sínfisis del pubis, y las diartrosis o articulaciones sinoviales, que son estructuras que son muy especializadas y que permiten un movimiento con mínima fricción y que también permite la transmisión y distribución de las cargas, ¿ya? El cartílago también tenemos distintos tipos de cartílago, ¿ya? En el esqueleto tenemos el fibrocartílago, que tiene un predominio del componente fibrilar, y este es el que está presente en los meniscos, en los anillos fibrosos y en los rodetes glenoideos y acetabular. Tenemos cartílago más elástico, donde aquí predominan las fibras elásticas, por ejemplo, en el pabellón articular, en la epiglotis, en la laringe, y el cartílago hialino o articular, donde se caracteriza por tener una matriz hidrófila, ¿ya? O sea, tiene mucha agua, ¿ya? Y es más abundante en superficies articulares, en nariz, en parrilla costal, pero es un tejido que es avascular, aneural y alinfático. Por lo tanto, su capacidad de reparación es cero, ¿ya? El cartílago hialino tiene una composición que tiene una matriz celular y una matriz extracelular, ¿ya? La matriz celular está compuesta por los condrocitos, ¿ya? Que van a ser más o menos el 10% del cartílago articular. Y la matriz extracelular, que como les decía, la mayor cantidad es agua, hasta el 80%, y algunas macromoléculas, ¿ya? Principalmente colágeno, ya tipo 2 principalmente, pero también hay otros tipos, proteoglicanos y proteínas no colágenas, ¿ya? El cartílago tiene una actividad metabólica relativamente alta, ¿ya? Pero básicamente es por sustitución de los glucosaminoglicanos y del colágeno, ¿ya? Pero esto se da, los glucosaminoglicanos, 50% al año, pero el colágeno, que es lo que le da la matriz de soporte, 50% cada 10 años, ¿ya? Por eso decimos que el cartílago en general no se regenera. ¿Ya? Y la nutrición del cartílago, como les decía, es un tejido que es avascular, por lo tanto su nutrición viene desde el líquido sinovial por difusión o convección, ¿ya? Y aquí está la importancia del el movimiento articular, porque yo al mover la articulación estimulo la producción y circulación de este líquido sinovial y eso permite la nutrición del cartílago. Si yo mi articulación no la muevo, mi cartílago jamás se va a nutrir.
Entonces, el cartílago tiene una estructura de 4 capas, ¿ya? Que tiene algunas variaciones en cuanto a la composición y organización de la estructura, ¿ya? Porque cada una de ellas va a tener una función distinta. Tenemos la capa superficial, ¿ya? Donde tenemos algunos condrocitos alargados que son poco activos, ¿ya? Y están ordenados como en paralelo, ¿ya? A la superficie. Después tenemos la capa intermedia o de transición, donde ahí tenemos unas células un poquito más redondas, ya que tienen una mayor actividad metabólica y tienen algunas fibras que están entrecruzadas, pero no tienen un patrón específico. Después viene la capa profunda o radial, donde las células se van a empezar a poner en columnas. Ya no sé si lo recuerdan de histología, pero se veía súper bonito. Ya, pero capas, columnas perpendiculares a la superficie, y esto da unas fibras que son un poco más gruesas. ¿Ya? Acá la matriz extracelular tiene menos agua, ¿ya? Y más proteoglicanos, ¿ya? Y finalmente llegamos a la capa finalmente del cartílago calcificado, ¿ya? Esta capa de acá, que tiene más células y une al cartílago con el hueso subcondral por el anclaje de estas fibras de colágeno. Las propiedades del cartílago obviamente tiene propiedades biomecánicas, ya como tiene un componente viscoelástico, ya va a permitir la transmisión y amortiguación de las cargas, ¿ya? Y además, por su bajo coeficiente de fricción, ya va a disminuir el roce, en el fondo, entre una carilla articular y la otra, y va a optimizar el desplazamiento. Y además tiene una función de lubricación que permite, que evita el desgaste de la superficie articular, ¿ya? Entonces, si se daña el cartílago, obviamente se roza hueso con hueso y ahí empiezan los problemas. La membrana sinovial ya es este tejido encargado de producir y secretar el líquido sinovial y eliminar productos de desecho metabólicos de la articulación, ¿ya? Y obviamente, como les decía, participa en la nutrición del cartílago y la reparación de los ligamentos intraarticulares. Tiene 2 capas, ya la capa íntima, que está en contacto con la cavidad articular y está formada por los sinoviocitos, que tienen funciones fagocitarias y secretoras, y la capa subíntima, que está bien vascularizada, y en ella tenemos los vasos linfáticos y las fibras nerviosas propioceptivas, ¿ya? Entonces, obviamente, la propiocepción de la articulación viene de ahí. El líquido sinovial es un ultrafiltrado de plasma, ya que está regulado por la membrana sinovial, y ahí tenemos ácido hialurónico que le da la viscosidad, y aquí se justifica en el fondo el tratamiento para ciertas condropatías, que es con ácido hialurónico inyectado, la lubricina, que va a disminuir el coeficiente de roce, y la fibronectina, que da la adherencia celular. En cuanto a las lesiones osteocondrales, son estas lesiones que van a afectar la superficie del cartílago de una articulación y en ocasiones del hueso subcondral. Pueden ser directas por exposición al aire, por derrame sinovial o hemartros, o por cuerpos libres o detritos cartilaginosos. Ya, acá tenemos la clasificación de Buckwalter, ya, donde tenemos 3 grados. Grado 1, una contusión. Grado 2, la fractura o laceración. Y grado 3, una fractura osteocondral cuando ya hay compromiso del hueso. Obviamente, mientras más grave, mientras más profundo el defecto, más difícil va a ser la reparación. El cuadro clínico es variable, ya dependiendo del grado de lesión que tengamos, obviamente, y también depende un poco del paciente, ¿ya? Porque si son pacientes que constantemente están sometiendo la articulación a carga, probablemente les duela más, ¿ya? Y además pueden tener derrame articular, limitación funcional, bloqueos articulares cuando se desprenden fragmentos de cartílago y quedan flotando dentro de la articulación, pueden generar bloqueos. Y obviamente si es que hay lesión de partes blandas asociadas, van a ser síntomas de eso, ¿ya? Entonces la clínica es como un poco inespecífica. El diagnóstico, anamnesis y examen físico siempre, ¿ya? La radiografía tiene poca utilidad para estas lesiones porque no ve bien el cartílago, entonces acá es útil
el TAC, pero el gol estándar es la resonancia, ¿ya? Porque nos va a permitir localizar de forma precisa, ver el grado de afectación y la extensión hacia el hueso subcondral. Y la artroscopía es el diagnóstico definitivo porque ahí se hace la visualización directa de la lesión. Y ahí está la clasificación de Outerbridge que se hace con el artroscopio y que ahí básicamente uno ve si no hay lesión, si hay un reblandecimiento nomás del cartílago, si hay una fibrilación superficial, si hay una fisuración del cartílago o si ya hay una úlcera condral. El tratamiento, obviamente, medidas generales, evitar la exposición al aire, evacuar el derrame articular si es que está tensión, proteger la articulación de la carga precoz, pero obviamente hay que hacer una movilización precoz también. Limitar la movilidad articular inicialmente, pero evitar la inmovilización prolongada, porque lo que hablábamos de la circulación del líquido sinovial y la nutrición del cartílago, y tratar obviamente los síntomas asociados. Tratamiento quirúrgico, ahí obviamente se hace una reducción anatómica y síntesis estable. Las lesiones parciales se tratan con artroscopía, ahí se hace un shaving y se regulariza la superficie articular. Y los defectos complejos, ahí hay distintas técnicas, por ejemplo, se pueden hacer perforaciones, cosa de llegar al hueso y que en el fondo la sangre del hueso genere el proceso de reparación. Ya se pueden hacer implantes de condrocitos autólogos activados, ahí hay distintas técnicas que se pueden probar, pero eso ya es más de especialista. ¿Dudas? Bien. Vamos a pasar ahora a las lesiones cápsulo-ligamentarias. ¿Ya? Los ligamentos son tejido conectivo que es rico en colágeno tipo 1, que tiene predominio de fibras elásticas, fibronectina y poquitos fibrocitos. ¿Ya? Entonces es un tejido que tiene una capacidad de resistencia, pero al mismo tiempo permite un poquito de elasticidad. Y sus funciones principalmente es mantener los huesos unidos en las articulaciones. ¿Ya? Entonces recordemos que una articulación tiene dos mecanismos de fijación, un mecanismo que es fijo, que son los ligamentos, y un mecanismo que es dinámico, que son los músculos. ¿Ya? Los ligamentos también nos sirven para guiar el recorrido del movimiento, por ejemplo, cuando tenemos las vainas, ¿cierto? Que rodean los retináculos, ¿cierto? Que recubren los tendones, por ejemplo, el retináculo de los peroneos o los retináculos de la muñeca, ¿cierto? Y también dan información propioceptiva, ¿ya? Entonces, frecuente, esguinces de tobillo a repetición, el ligamento ya no sirve para nada y la persona constantemente se está torciendo el tobillo porque pierde la propiocepción del tobillo, no es porque el tobillo le esté débil, sino que pierde la propiocepción, entonces la marcha se altera, ¿ya? Existen distintos tipos de ligamentos según su ubicación. Existen los extraarticulares que en general se reparan mejor, ¿ya? Como el colateral medial o el colateral lateral de la rodilla. Y los intraarticulares, que obviamente su nutrición es menor, por lo tanto no cicatrizan de forma espontánea, ¿ya? Como el cruzado anterior y el cruzado posterior, ¿ya? Por eso antiguamente casi siempre se operaban las lesiones de cruzado anterior, ¿ya? Hoy en día se operan menos, pero esa es la justificación. En cuanto a las lesiones de los ligamentos, tenemos los esguinces, ¿cierto? Que pueden clasificarse según si es solo una elongación o si ya es una rotura del ligamento producto de un estiramiento súbito en el que se supera la máxima tensión que soporta el ligamento, ¿ya? Pueden ser intersticiales, ¿cierto? O intrasustancia también se llama, que en el fondo el cuerpo del ligamento es el que se daña, ¿ya? Y en general se da por traumatismos de baja energía. Y los esguinces de la unión, ya que son a nivel de la inserción del ligamento con el hueso. Y esto en ocasiones puede generar una avulsión, ya que es cuando el tirón en el fondo que genera el traumatismo desprende el fragmento óseo al cual está unido el huesito, entonces, o sea, el ligamento, entonces sale ligamento con huesito pegado. Bien, entonces se clasifican del grado 1 al grado 3, ¿ya?
En el grado 1 solo tenemos una deformación plástica con algunas micro roturas, y ahí clínicamente vamos a tener dolor a la palpación local al forzar el movimiento que pone en tensión el ligamento o al cargar la articulación. El grado 2 ya vamos a tener algunas roturas un poquito más extensas, pero no completas, y vamos a tener, obviamente, como se rompe el ligamento, vamos a tener rotura de vasos, por lo tanto, pueden haber algunos focos de hematomas vistos más a la macroscopía. Acá clínicamente también vamos a tener dolor, aumento de volumen, pero todavía vamos a tener estabilidad articular, ¿ya? Recién en el grado 3, donde hay una rotura ligamentaria con una discontinuidad completa del ligamento, vamos a tener inestabilidad articular, ¿ya? Por ejemplo, en el tobillo, los signos de cajón anterior y posterior van a estar positivos. El diagnóstico, anamnesis y examen físico, siempre. La radiografía suele ser normal porque estamos hablando de esguinces, ¿cierto? Lesiones de ligamentos, a menos que haya una abulsión, ¿ya? Que ahí sí vamos a poder ver el fragmento de huesito desplazado, ¿ya? Hay algunos esguinces que los vamos a ver específicamente en las otras clases, como por ejemplo los esguinces de tobillo, que según ciertos hallazgos en el examen físico, nosotros tenemos que pedir sí o sí una radiografía porque se sugiere en el fondo que puede haber una lesión ósea asociada. ¿Ya? Y en cuanto a otros exámenes complementarios, acá está la ecografía y la resonancia como para evaluar las partes blandas. La ecografía es mucho más accesible, pero la resonancia nos da mucho más detalle y más información sobre el ligamento. Y acuérdense que la ecografía también es operador dependiente. Entonces, los ligamentos tienen 4 fases de cicatrización, ¿ya? Una fase inflamatoria, ¿ya? Donde al romperse este ligamento, si es que es una rotura completa, obviamente va a haber retracción de estos cabos, va a haber formación de un hematoma, ¿cierto? Va a haber vasodilatación, lo que va a generar un aumento de la permeabilidad capilar y trasudación del líquido y reclutamiento de células inflamatorias, ¿ya? Entonces, aquí es donde llega toda la caballería para tratar de reparar la lesión. Después viene la fase proliferativa, donde acá hay básicamente multiplicación celular ya de fibroblastos y aquí síntesis de colágeno, pero aquí va a ser colágeno tipo 3. ¿Ya? Entonces, no es el mismo colágeno que el que tiene el ligamento propiamente tal. ¿Ya? Entonces, generalmente la reparación de estos tejidos no es un tejido normal. ¿Ya? Entonces, es un tejido que va a tener propiedades biomecánicas distintas. ¿Ya? Y después, cuando finaliza esta fase, recién ahí empieza a haber un recambio, donde ya se empieza a recambiar a colágeno tipo 1. Eso va a ocurrir en la fase de remodelación, donde ahí ya las células empiezan a bajar y se empieza a reestructurar este colágeno. Y la fase de maduración es cuando esta cicatriz, ¿cierto? De tejido que teníamos que no era un tejido normal, ¿cierto? Se empieza a remodelar y empiezan las líneas de fuerza y de distribución de la carga del tendón se empiezan a normalizar. El tratamiento, obviamente el objetivo es lograr una articulación móvil pero estable, ¿ya? Y acá, si alguno de ustedes quizá, no, yo creo que son muy chicos para esto, pero antiguamente los esguinces grado 1 se inmovilizaban y te dejaban con bota de yeso un mes. ¿Qué pasaba? Que después te sacaban el yeso y tu tobillo estaba rígido, ¿ya? Entonces, en estos casos hay que tratar de evitar la inmovilización prolongada o la inmovilización excesiva, ¿ya? Em, Generalmente los ligamentos extraarticulares, como veíamos, cicatrizaban por sí solos, por lo que se podía considerar el tratamiento conservador y quirúrgico, obviamente, cuando habían avulsiones asociadas o cuando se interponían partes blandas entre los cabos, porque eso obviamente iba a impedir que el ligamento cicatrizara. Y los intraarticulares, aquí con asterisco, quirúrgicos, pero uno tiene que evaluar caso a caso, ya cuando realmente
se requiere y hay una inestabilidad articular evidente que amerite una estabilización quirúrgica, ¿ya? Ha pasado incluso, por ejemplo, futbolistas profesionales con roturas completas del ligamento cruzado anterior, pero que tienen buena masa muscular, buenos ligamentos extraarticulares y que su rodilla está estable clínicamente, entonces se ha decidido manejo conservador en ellos porque en el fondo hay alguna otra causa por la que no operar. ¿Ya? Adultos mayores, por ejemplo, que no van a estar sometidos a cargas ni a cambios de dirección ni a fuerzas externas, no habría mucha indicación de operarle el cruzado si es que su rodilla clínicamente está estable. El tratamiento conservador, aquí hay un acrónimo que es el RICE, que es reposo, hielo, compresión y elevación, ¿ya? Han salido miles de modificaciones, propuestas, etcétera, de este manejo, ¿ya? Pero para ustedes, como médicos generales, esto es como lo básico que tienen que saber para hacer un manejo inicial de una esguince, ¿ya? Y este tratamiento es de elección los primeros 4 a 5 días, donde el objetivo de esto es minimizar el sangrado, ¿ya? Dentro del ligamento, ¿ya? Obviamente, en el 15 grado 1, esta duración va a ser menos, en el 15 grado 2, 3 va a ser un poco más. En caso de requerir inmovilización, en los grados 2 y 3, grado 1 traten de no inmovilizarlo nunca, ¿ya? Que esta inmovilización no sea más allá de 10 días, ¿ya? Hay algunos estudios que han visto que el uso de crioterapia y compresión ya ha logrado disminuir la temperatura local entre 3 y 7 grados, lo que genera una disminución del flujo sanguíneo y con eso logran disminuir el sangrado. Bien, y en los esguinces se pueden hacer vendajes funcionales, ¿ya? Por 4 a 8 semanas, y eso más que nada, más que mantener la articulación estable, etcétera, al paciente le da una sensación de seguridad, ¿ya? Entonces ya eso disminuye el riesgo de relesiones o de inestabilidad articular. Pasamos entonces a las luxaciones, ya que esto ya es cuando el ligamento ya se dio y generó una inestabilidad articular, ¿ya? Tenemos distintas formas de clasificación las inestabilidades, ¿ya? Dependiendo de algunos parámetros, como por ejemplo el grado de inestabilidad, si es una luxación, una subluxación o una fractura con luxación, según la cronología, si nació con ella, si la adquirió después, si es crónica, recidivante, etcétera, según la etiología, si es traumática o no traumática, según la intencionalidad, ya hay pacientes que voluntariamente se pueden luxar una articulación y otros que se les luxa por algún factor externo, ya, y según la dirección de la luxación, si es unidireccional o multidireccional, ya. Entonces las luxaciones traumáticas se producen por rotura o desinserción de la cápsula de los ligamentos articulares. Clínicamente hay un dolor súbito asociado a una deformidad e impotencia funcional y es frecuente la asociación de lesiones vasculonerviosas. El diagnóstico, anamnesis con examen físico y la radiografía simple y otras imágenes antes y después de las maniobras de reducción. ¿Ya? Esto es súper importante porque obviamente si es que hay una luxación con una fractura asociada, probablemente no la vamos a reducir en el momento, sino que se va a reducir en pabellón. El tratamiento, maniobras de reducción. Obviamente esto lo tiene que hacer alguien entrenado y que sepa hacer estas maniobras porque si no puede hacer más daño que beneficio, ¿ya? Y esta reducción lo ideal es hacerlo bajo anestesia, aunque sea anestesia local, porque el dolor va a generar mucha contractura muscular, entonces muchas veces incluso hay que sedarlos y ponerles relajantes musculares para lograr hacer las reducciones. Y después de la reducción hay que evaluar, obviamente, si hay estabilidad articular o no, porque si sigue estando inestable, tenemos que sospechar que hay una fractura asociada y hay que hacer la exploración neurovascular hacia distal. Generalmente se inmovilizan por 3 semanas, entre comillas, eso va a depender un poquito de la luxación, eso lo vamos a ver más adelante, y
hacer kinesioterapia post-luxación porque obviamente hay que fortalecer el aparato dinámico de estabilización porque el aparato estático ya no está funcionando. Complicaciones de las luxaciones, obviamente la inestabilidad articular, puede haber necrosis avascular por lesión vascular, ¿cierto? Artrosis secundaria, ya como es una articulación inestable, ya obviamente este roce constante va a generar desgaste del cartílago y una artropatía degenerativa mucho más rápida. Y las lesiones neurovasculares que ya lo comentaba. Vamos con la última patita, que es tejidos blandos, músculos y tendones. Los músculos, sabemos que la fibra muscular es una fibra que es fusiforme, ya que es muy pequeñita la unidad muscular, ya, y es una célula multinucleada que tiene mucho sarcoplasma, ¿cierto? Rodeado por una membrana plasmática, el sarcolemma. ¿Ya? Y el músculo se caracteriza porque su retículo sarcoplásmico está muy bien desarrollado y tiene abundantes mitocondrias, ¿ya? Dependiendo del tipo de fibra muscular, es la cantidad de mitocondrias que va a tener, porque obviamente la función va a ser distinta. Recordando un poquito el sistema contráctil, ¿cierto? Tenemos que se compone de estas miofibrillas y los túbulos T, ¿cierto? Los sarcómeros y estas proteínas contráctiles, la actina, la tropomiosina y la troponina, ¿ya? La contracción, acuérdense que depende de la concentración de calcio intracelular, ¿cierto? Que cuando aumenta esta concentración, se van a unir a la calmodulina, ¿ya? Que era esta proteína receptora de calcio, ¿cierto? Y que esto iba a activar a esta, la quinasa de la cadena ligera de miosina, que va a fosforilar las cadenas de las cabezas de la miosina, y eso iba a hacer que aumentara la actividad del ATP, de la ATPasa, por lo tanto se iba a empezar a generar estos puentes cruzados de la miosina activa que se iban a deslizar a lo largo de la actina y creaban esta contracción muscular, ¿cierto? Dentro de las lesiones musculares podemos dividirlas en agudas y crónicas, ¿ya? Hay muchas clasificaciones para lesión muscular, esta es como la más simple, ¿ya? Dentro de las lesiones agudas tenemos las por traumatismo directo, que pueden ser laceraciones, contusiones o hematomas, y las por traumatismo indirecto, donde tenemos las distensiones y los desgarros. Y las lesiones crónicas ya es cuando hay formación de pseudoquistes, nódulos fibrosos, la miositis osificante y la rotura residual. El proceso de reparación de la lesión muscular tiene 3 fases, ya parecido a lo que habíamos visto antes con los tendones y los ligamentos. Tiene una fase inflamatoria, ¿cierto? Donde tenemos la llegada de estos macrófagos que van a eliminar el detritus celular, ¿ya? Y la expresión de citoquinas que van a regular la proliferación y la migración de las células satélites. En la fase antiinflamatoria va a haber esta invasión por macrófagos antiinflamatorios, ¿ya? En la fase inflamatoria eran macrófagos M1 y en la fase antiinflamatoria eran macrófagos M2, y estos van a promover la reparación del tejido con disminución de la inflamación. Y la fase de reparación, vamos a tener que estas células satélites se van a diferenciar en mioblastos que van a proliferar y se van a fusionar formando los sarcoblastos. Y estos a su vez van a generar las miofibrillas y las fibras estriadas nuevas por un proceso de maduración de los sarcoblastos. El tratamiento, vuelve aquí el RICE, reposo, hielo, compresión, elevación. Como veíamos, la fase inicial era una fase inflamatoria, que es una fase necesaria para el proceso de reparación. Por lo tanto, típico que uno va a la urgencia, se desgarra, va a la urgencia, ibuprofeno. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo? Bloqueando la respuesta normal de mi cuerpo a ese proceso inflamatorio. Entonces, la inflamación es buena, pero siempre y cuando sea una inflamación controlada. ¿Ya? Entonces, lo que se puede hacer, por ejemplo, es poner frío local para controlar un poquito la inflamación y tomar analgésicos no antiinflamatorios, ¿ya? Durante las primeras 48 horas. Después de eso, sí podríamos tomar antiinflamatorios si fuera necesario.
y una inmovilización corta con movilización precoz. ¿Por qué? Porque también el músculo responde al estímulo mecánico, por lo tanto, yo rápidamente tengo que empezar a someterlo a carga para que se pueda reparar. Y terminando con los tendones, ya tenemos parecido al músculo este tenocito, ¿cierto? Que también es una célula fusiforme, ya que está compuesto por colágeno de tipo 1 dispuesto en paralelo, ¿ya? Y tenemos una zona especial que es la éntesis, que es esta zona de unión entre el tendón y el huesito, que es una zona súper importante porque tiene una estructura histológica que evita que se produzcan grandes tensiones a nivel del tendón, ¿ya? Entonces, esa parte es distinta histológicamente que el resto del tendón y se caracteriza por tener un metabolismo poco activo con una vascularización insercional o a través de las vainas sinoviales, por lo tanto tampoco repara muy bien, ¿ya? Y lo mismo, su proceso de cicatrización es bastante parecido, ¿ya? También al principio en la fase proliferativa se produce por producción de colágeno tipo 3, que después va madurando hasta predominar el colágeno tipo 1, ¿ya? Y ya en la fase de remodelado, ya toda esta hipervascularización y la celularidad van disminuyendo para empezar a organizar el tejido y que finalmente en la fase de maduración se empieza a remodelar este tejido cicatricial. Algo importante de todas estas lesiones de partes blandas en general, tendones, ligamentos, músculo, etcétera, es que si uno está durante el proceso de reparación, ¿ya? Está, por ejemplo, en la fase de remodelación, cuando ya estoy empezando a cambiar la estructura de mi cicatriz, pero yo le vuelvo a hacer una injuria, ese proceso de reparación se paró ahí y se paró mal. Entonces, vuelve a empezar el proceso y si yo le vuelvo a poner la injuria, vuelve a parar mal. Y eso empieza a generar que este tejido empieza a repararse con tejido anormal, tejido fibrótico, cicatricial, y muchas veces con depósitos, por ejemplo, de calcificaciones, cosas así, que al final van a hacer que el tejido sea un tejido que no es un tejido funcional, ¿ya? Y esto es lo que uno, en el caso de los tendones, lo conocemos con el nombre de tendinopatía, ¿ya? Antiguamente se hablaba de la tendinitis y la tendinosis. La tendinitis refiriéndose a la inflamación aguda del tendón, pero se ha visto en estudios histológicos que en realidad no hay una verdadera inflamación del tendón, sino que se inflama lo circundante al tendón. Ya al tendón no hay mucha llegada de células inflamatorias. Entonces, se cambió toda esta nomenclatura y ahora se habla de tendinopatía, que básicamente es una alteración del tendón. ¿Ya? Y esta tendinopatía puede ser aguda, subaguda o crónica, ¿ya? Y macroscópicamente se pueden ver un engrosamiento del tendón, sobre todo en las tendinopatías más crónicas, o adelgazamientos en los casos de roturas o microdesgarros. El tratamiento conservador en caso de roturas parciales o que no tengan limitación funcional evidente, ya aquí el fortalecimiento muscular y el ejercicio es súper importante para mantener este tendón lo más sano posible y que se pueda reparar y remodelar de la forma correcta, ya. Hay casos, por ejemplo, de pacientes con roturas completas del supraespinoso, completa, no hay supraespinoso, pero que mantienen una buena funcionalidad del hombro, no hay para qué operarlo, ¿ya? Ese paciente, sobre todo si es que son mayores, etcétera, que no en el fondo no tienen una demanda muy grande de su hombro, se puede hacer tratamiento con kinesioterapia, fortalecimiento muscular y con eso andan súper bien. Distinto es si es, por ejemplo, un deportista, un lanzador que se le corta el supraespinoso, ya, ahí sí lo tengo que operar porque obviamente la demanda funcional es mayor. ¿Ya? Y bueno, el quirúrgico también en algunos tendones que tienen una porción dentro de la vaina sinovial o dentro de la articulación, como por ejemplo la porción corta, la cabeza corta del bíceps, ¿ya? En esos casos sí habría indicación quirúrgica. ¿Dudas, chicos?
me quedaron dormidos. Profe, Diga. no sé si lo nombró porque se me cortó un poco en la parte del esguince, pero eso que explicó ¿Ya? de los tendones, que se daña y se vuelve a reparar y se genera Ajá, tejido neuronal. ¿Es lo mismo que pasa cuando la gente dice que tiene como esguince crónico, como en el ya. tobillo? No, no es lo mismo. Lo que pasa es que Ya. el esguince crónico se produce porque es un término súper malo, ¿ya? Pero básicamente un ligamento cuando se esguinza se produce una laxitud del ligamento, ¿ya? Imagínate como un chicle que uno lo estira, ¿ya? Llega un momento en que o un elástico, ¿cachai? Tú estiras un elástico y llega un punto en el que tú sueltas el elástico y vuelve a contraerse. Estira, suelta, vuelve a contraerse. Pero llega un momento en el que tú estiras tanto el elástico que ese elástico se vence, ¿ya? Y eso pasa en los esguinces crónicos. El ligamento queda como vencido, entonces al final queda súper laxo y no le da estabilidad al tobillo, entonces la persona se tuerce el tobillo de la nada, ¿ya? Sin un evento como el que gatilló la primera torcedura, sino que ahora de la nada va caminando, se lo tuerce. Pero eso es porque el ligamento perdió su capacidad de tensión para mantener la articulación estable. Ya, y eso no se puede ¿Sí? recuperar. Eh, es difícil, es difícil. Hay algunas terapias actuales, por ejemplo, con plasma rico en plaquetas o células madre que intentan ir a recuperar un poquito la capacidad del tendón o también las electroestimulaciones percutáneas, pero si es mucha la laxitud, no se logra completa, ¿ya? Ahí uno lo que hace es trabajar los músculos estabilizadores por lo mismo. Ya, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bien, estamos entonces, chicos.